Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Bienvenidos un día más a Ecohuerto en el Jardín. Y en el vídeo de hoy vamos a trabajar con material reciclado. Tenemos un montón de material reciclado y lo vamos a utilizar para hacer 3 técnicas de riego en nuestro jardín, en nuestra huerta. Si no te lo quieres perder, quédate a verlo. Es muy interesante el vídeo de hoy. La técnica de riego solar, o también conocida con el nombre de condescompresor. Es una técnica que permite lograr un aprovechamiento óptimo del agua empleando la energía solar para promover el movimiento del agua. Es un sistema muy eficiente, sencillo y ecológico, ya que podemos reutilizar materiales muy abundantes en la vida cotidiana, como son las botellas de plástico, envases de alimentos, Tetra Pak, etc. Y podemos darles una segunda utilización para aplicar dicha técnica. Para fabricarlo solo es necesario disponer de 2 recipientes, en los cuales uno tiene que ser de mayor tamaño que el otro. El recipiente pequeño normalmente es colocado a no más de 20 centímetros de la planta que queremos regar y es enterrado en el suelo, teniendo la precaución de no dañar las raíces de dicha planta. Este recipiente pequeño lo utilizaremos como depósito de agua y sobre él vamos a colocar el recipiente más grande, que hará la función de efecto invernadero sobre nuestro pequeño depósito. Esta técnica utiliza la energía solar para evaporar el agua del depósito. Este vapor de agua subirá al depósito de cobertura, produciendo una condensación en forma de gotas por las paredes, que terminarán por caer sobre la tierra regándose. Por segundo tenemos la técnica de riego capilar al cordón. Este sistema permitirá a tus plantas obtener la cantidad adecuada de agua que necesitan para mantenerse hidratadas y saludables. Además, ahorraremos constantemente agua. Para fabricar este sistema vas a necesitar una botella de plástico de 1,5 a 2 litros de capacidad para poder regar 2 plantas durante un mínimo de 5 días. Y necesitaremos un cordón de algodón que podemos reciclar de unas zapatillas antiguas. Simplemente tenemos que hacer una abertura en la parte superior del recipiente para poder rellenar nuestro depósito y unas pequeñas incisiones en las que insertaremos nuestros cordones. El cordón ha de ser lo suficientemente largo como para alcanzar la base de nuestro recipiente y a su vez poder llegar a la base de la planta que queremos regar. Y por medio de absorción, el cordón transportará el agua necesaria para nuestras plantas. Este método es muy utilizado sobre todo en bancales y en aquellos huertos o jardines donde el agua escasea y no se tienen muchos recursos para regar. Además, utilizando esta técnica nos sentimos más tranquilos sabiendo que nuestras plantas estarán alimentándose durante al menos un mínimo de 5 días. También dentro de este sistema de riego podemos hacer un método elevado, que es muy recomendable aplicarlo para macetas individuales. Lo único que vas a necesitar es una barra o un trozo de madera, una botella de plástico, cinta aislante y 2 cordones largos. En primer lugar,
Marcamos y recortamos la base de la botella dejando una distancia de 2 centímetros sin cortar. Y hacemos 2 incisiones para acoplar los cordones posteriormente. Antes de añadir los cordones, sujetaremos la botella a un extremo de la barra utilizando cinta aislante. Y por último, introduciremos los cordones en las incisiones que habíamos hecho previamente. Acordaros que los cordones tienen que ser lo suficientemente largos como para alcanzar la base de la botella y a su vez poder llegar a la base de la planta. Una vez terminado, insertaremos la barra dentro de la maceta y rodearemos con los cordones la base de la planta. Este sistema es muy eficaz ya que gracias al efecto gravitación todo el agua va a la base de la planta sin ninguna pérdida por el camino. Y por último, y no menos importante, tenemos la técnica de riego por goteo. El riego por goteo es uno de los sistemas de irrigación más eficientes que existen, y es posible fabricar uno de estos sistemas de forma casera con materiales que habitualmente desechamos. Para hacer este sistema de manera casera, simplemente vamos a necesitar una botella o un recipiente para utilizarlo como depósito de agua, 2 recipientes o botellas de plástico que contengan tapones de rosca y un tubo de plástico flexible con las medidas que tú prefieras. Yo recomiendo que no sea de más de 4 milímetros de diámetro de interior. En primer lugar, vamos a proceder a quitar los tapones junto con sus correspondientes roscas de los recipientes o botellas que estemos utilizando. A continuación uniremos las bases de las roscas de los tapones, utilizando un pegamento o una silicona. En mi caso estoy utilizando una pistola calorífica de barra de pegamento. En la descripción te voy a dejar el link por si te interesa. Es una herramienta que te va a ahorrar muchísimo trabajo. Después haremos un orificio en uno de los tapones no más grande que el diámetro de la tubería que vamos a añadir, para posteriormente insertarla en él y sellarla con nuestra pistola. Cuando esté bien sellado, podremos enroscarla de nuevo junto con el otro tapón y ya tendremos la mitad del trabajo realizado. Por último, haremos otro orificio en la base de nuestro recipiente o botella que vamos a utilizar como depósito de agua e insertaremos el otro extremo de la tubería con su sellado correspondiente. Y ya está, aquí lo tenemos, nuestro sistema de riego casero por goteo. El modo de uso es muy sencillo, simplemente busca una zona elevada donde podamos acoplar nuestro depósito de agua. Tendremos que abrir el tapón del depósito para que no haga efecto vacío y posteriormente regularemos el caudal del agua saliente moviendo el tapón que se encuentra en la parte final de nuestro sistema de riego. La verdad es que es un sistema que dirige el agua directamente hacia las proximidades de las raíces, de manera que nos ahorraremos el desperdicio innecesario del agua.